Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Jiménez y les voy a explicar la fase 3. La guía nos solicita, en este caso, que identifiquemos los parámetros conservativos y los no conservativos. En esta tabla identificamos la cuenca del río Fucha en la estación de monitoreo del Lirio. En amarillo podemos identificar los parámetros no conservativos y en verde identificamos los parámetros conservativos. Hay que tener en cuenta que para los parámetros no conservativos se mantiene el mismo valor en el vertimiento y aguas abajo. Y para los parámetros conservativos se debe realizar un balance de masas. Eh, para este caso, en los estudios de caso se va a trabajar sobre el índice de contaminación ICO-pH, lo que quiere decir que vamos a trabajar sobre un parámetro no conservativo, que es el pH, para los tres casos, en las diferentes cuencas que son en Río Bogotá, en Río Fucha y en Río Cali. Para Río Bogotá, en la estación Puente Solazar se va a trabajar sobre datos medidos en la época de lluvias. Para Río Fucha, en la estación Zona Franca, datos medidos en época de sequía. Y para Río Cali, en la estación Santa Rita, datos medidos en intervalos de tiempo en caudales sin petar. Como podemos observar, los parámetros de pH, como son no conservativos, se mantienen aguas arriba en cada uno de las. Y si identificamos el valor de vertimiento y el valor de aguas abajo, se mantienen en cada uno de los puntos. Ahora vamos a trabajar con el ICO-pH del río Fucha. Acá podemos identificar el número de grupo 1, la cuenca río Fucha y la estación El Delirio. En pH, aguas arriba, 7.19. El cálculo de ICO-pH nos indica qué tanto se ve afectado en un cuerpo de agua cuando hay una diferencia determinada de pH con respecto a la neutralidad. El pH neutro es 7. El rango de variación neutral promedio es aproximada a 2 unidades, 1,95, la cual señala que aproximadamente es entre pH 6 y 8. Y esta es una condición perfecta en aguas naturales. Entonces, para identificar el ICO-pH, lo que hacemos es identificar aguas arriba lo que nos dio, que fue el dato de 7.19, y lo restamos en 14, arrojándonos un dato para ICO-pH de 6.81. Luego de identificar el pOH 6.81, a partir de esto señalamos el ICO-pH. Para este caso, el ICO-pH nos arroja un dato de 5.05 por 10 a la menos 4. La lectura del pH principalmente sirve para determinar si una situación resulta ser ácida, básica o, dado al caso, neutra. Dentro de la normatividad existente se ha establecido que los valores extremos permitidos para la lectura de pH deben encontrarse entre 5 y 9. El valor de pH utilizado para determinar el índice de contaminación fue de 6.81. Después de aplicar el valor de la fórmula ICO-pH, se obtuvo un valor de 5.05 por 10 a la menos 4 con tendencia a cero, lo que indica que la contaminación generada por la valoración del pH es casi nula, porque el dato que nos dio es muy bajo. También se hizo aguas abajo del mismo estudio, identificación del ICO-pH, del pOH, y nos dio el ICO-pH aguas abajo de 0.41, lo que indica también una variación demasiado baja. La misma relación se hace con pH en época de lluvias para aguas arriba. Con un dato inicial de 7.53 se halla de la misma forma
y determinamos un ICO-pH de 0.00015. Es demasiado bajo. Lo que se puede identificar de esto es que en aguas superficiales, a comparación de la PETAR, como podemos ver ahora, es donde se identifica la variación. En época de sequía, como seguimos trabajando con aguas superficiales, el ICO-pH sigue siendo mínimo, la variación es mínima, 0.0015, trabajando con la misma fórmula y arrojando el ICO-pH. Ya para identificar la variación y el cambio es en la PETAR. Identificamos un pH inicial de 6.10, lo hallamos de la misma forma para el ICO-pH y nos podemos dar cuenta que el valor es 1 y es más alto en relación a las aguas superficiales. La lectura del pH principalmente sirve para determinar si la sustancia resulta ser ácida, básica o dado el caso neutra. En este caso, una variación 1 es mucho más alta a comparación de las aguas superficiales que veníamos trabajando anteriormente.